Hola, bienvenidos a la clase de interrupciones básicas de organización del computador 2. En esta clase vamos a hablar acerca de cómo atender interrupciones en un procesador Intel en modo protegido. Hasta ahora, este es el sistema básicamente, y hasta el momento estuvimos activando modo protegido, es decir, pasando a modo protegido. Para eso tuvimos que completar la tabla de descriptores globales, generar segmentos y pasar a modo protegido. El siguiente paso que vamos a hacer en el día de hoy es activar otra de las tablas que tiene el procesador, que es la tabla de interrupciones. Por eso vamos a hablar un poco acerca de cómo está compuesta esta tabla de interrupciones y específicamente qué cosas vamos a completar, qué cosas vamos a usar de la tabla de interrupciones para atender las interrupciones que nos lleguen. En particular, en esta parte de la clase vamos a hablar acerca de las interrupciones básicas, a las que en realidad llamamos excepciones, que son interrupciones que no son enmascarables y deben ser atendidas siempre por el procesador. En general, estas interrupciones están asociadas a excepciones que puede generar el procesador. Muy bien. A modo de resumen, la tabla de interrupciones soporta 256 tipos de interrupciones distintas, valores de interrupciones distintas. Se utiliza una tabla denominada IDT o tabla de interrupciones, de descriptores de interrupciones, y la tabla en sí almacena justamente descriptores de interrupciones. Almacena en cada entrada de la IDT es un descriptor de una puerta de interrupción, que es básicamente una manera de llegar a la interrupción, información para llegar al código en realidad que va a atender esa interrupción. El registro IDTR, al igual que en la GDT, tenemos un registro que se llama IDTR y ese registro es el que almacena la dirección de la IDT, ¿sí? De la tabla de interrupciones. La relación entre el registro IDT y la tabla IDT es, al igual que en la tabla de descriptores globales, es un registro que está compuesto por una base, ¿sí? Que es la dirección base de la tabla IDT, y el límite de la IDT, ¿sí? El tamaño en bytes -1 de la IDT. Esto, en términos del trabajo práctico, ya está completo en el TP, ¿sí? Van a tener que, al igual que en la carga de pasar a modo protegido, antes de pasar a modo protegido, de cargar la tabla de descriptores globales, van a tener que cargar con LIDTR, con esa instrucción, van a tener que cargar justamente esta tabla, el registro, para cargar la tabla en memoria, ¿sí? De la misma manera que hicieron la GDT, van a tener que hacerlo con la IDT. La IDT dentro tiene distintos tipos de puertas de interrupciones, ¿sí? Estas puertas de interrupciones se dividen en realidad en dos grupos, ¿sí? El primer grupo es el de tareas, son puertas de tareas, y el siguiente grupo está compuesto por dos opciones, que son puertas de interrupciones o puertas de trampas, ¿sí? Trap gate o interrupt gate. Los datos que tienen estos descriptores van a ser el offset, ¿sí? En ambos casos, y el segmento. A partir del offset y el segmento se construye una dirección lógica, es decir, una dirección en modo protegido. Recuerden que las direcciones en modo protegido estaban compuestas por el selector de segmento y el offset. En este caso, este selector de segmento, tanto el selector de segmento en la interrupt gate como en la trap gate, van a tener que ser un segmento de código, ¿sí? Y el offset va a ser la dirección de memoria del código que resuelve esa interrupción, ¿sí? Tenemos, obviamente, en todos los casos vamos a tener un bit de presente, vamos a tener un DPL, y en estos casos el tema del tipo, ¿sí? Va a depender justamente de la interrupción que estemos codificando. Fíjense que esta es la interrupción número 5, esta es la 6 y esta es la 7, tipo 7. El resto de los bits, los que están en gris, son bits reservados y pueden completarlos en 0
directamente. El dato importante acá va a ser el DPL, ¿sí? El DPL es el nivel de privilegio que tiene el que puede llamar esa interrupción. Para todo lo que estemos trabajando ahora, para esta clase, van a ser DPL 0, es decir, el único que va a poder llamar a una excepción del procesador va a ser nivel 0. Que es muy importante diferenciarlo del nivel de privilegio con el cual se ejecuta el segmento. Una cosa es el nivel de privilegio que requiero para poder ejecutar esa interrupción, para poder acceder a esa puerta de interrupción, y otro es el nivel de privilegio en el cual se ejecuta esa interrupción. El nivel de privilegio en el cual se ejecutan las interrupciones en general va a ser nivel 0. No tiene mucho sentido resolver una interrupción en un nivel de privilegio más chico que 0. Es decir, no tiene sentido ejecutar una interrupción en nivel 0. En nivel 3 quiero decir. Muy bien, entonces dijimos, la puerta de interrupción, cuando se atienda a algo que es una puerta de tareas, ¿sí? Lo que va a hacer es va a inicializar una tarea para atender esa interrupción, ¿sí? Y va a resolver, va a inicializar una tarea a través de algo que se llama TSS, ¿sí? Esto es un descriptor de puerta de tarea, ¿sí? Y dentro tiene un descriptor de un segmento de tareas, ¿sí? Un selector de segmento de tareas. Esto apunta a un descriptor de segmento de tareas. Esto lo vamos a ver más adelante, así que por ahora consideren que a través de este selector de tareas se puede llegar a ejecutar una tarea, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo se ejecutan esas tareas, pero por ahora quedémonos en que esto simplemente es un numerito que me dice qué tarea ejecutar. ¿Bien? Las puertas de interrupciones y las puertas de tarea, en cambio, tienen un comportamiento muy parecido. Su diferencia está en que la puerta de interrupciones va a detener el flujo de cualquier otro tipo de interrupciones. ¿Bien? Cuando se ejecute esta interrupción, cuando se atienda una interrupción a través de un interrupt gate, el flag de interrupciones va a ser puesto en 0. En cambio, cuando se atienda a través de una trap gate, el flag de interrupciones no va a ser modificado. Si estaba en 0, va a seguir en 0. Si estaba en 1, va a cambiar, va a seguir estando en 1. ¿Sí? No se modifica el flag de interrupciones. La diferencia entre el interrupt y el trap es que en una sí se modifica y en otro no se modifica. ¿Bien? Recuerden que acá estamos hablando de tipos de puertas de interrupciones. Lo repito, esto es muy importante. Estamos hablando de tipos de puertas de interrupciones. Más adelante vamos a hablar de la clasificación de las interrupciones y como esto es Intel, los nombres son bastante parecidos. ¿Bien? Pero quieren decir semánticamente otra cosa diferente. ¿Sí? Una cosa son los tipos de descriptores de puertas de interrupciones y otro es la clasificación de una interrupción. ¿Sí? Entonces continúo. En principio, para todo el TP y todo lo que hagamos, vamos a utilizar puertas de interrupciones como interrupt gates. ¿Sí? Estas son las que vamos a usar para atender nuestras interrupciones. Esto es a modo simplemente de simplificar el problema en el TP y en lo que hagamos. Vamos a utilizar puertas de interrupciones como interrupt gates. Es importante tener en cuenta que para parciales y para el resto de la materia tienen que conocer el resto de las interrupciones, el de los tipos de interrupciones y su funcionamiento. Para términos de lo que vamos a codear en el TP, vamos a hablar siempre de interrupt gates. Bueno, a través de cuando se genera una puerta de interrupción, cuando se ejecuta una puerta de interrupción, ya sea una interrupt gate o una trap gate, ¿sí? Lo primero que va a pasar es, nos va a llegar el vector de interrupciones. ¿Sí? El vector de interrupciones es simplemente un numerito. Este numerito va a llegar de afuera y el procesador con ese numerito va a buscar dentro de la tabla de interrupciones. Una vez que encuentra
la entrada en la tabla de interrupciones que resuelve esa interrupción, va a buscar al selector de segmento en la GDT, cuál es el descriptor de segmento, con esto toma la base, ¿sí? Y usando la base y el offset puede saber dónde está la rutina que atiende esa interrupción, ¿sí? Entonces, a través de esos dos valores, del segmento y el offset, calcula la dirección donde se va a ejecutar, justamente donde está el código para resolver esa interrupción, ¿sí? Esto es básicamente lo que hace para llegar a ejecutar una interrupción. En el caso del TP, por ejemplo, el segmento va a ser el segmento de código de nivel 0 y el offset va a estar dado por rutinas que sean guión bajo ISR y el número de la rutina en cuestión, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de Task Switch, cuando lo que se genera es una puerta de tareas, el procedimiento es el mismo, el procesador va a obtener este vector de interrupciones y a través de ese vector de interrupciones va a encontrar a la taskgate. Con esa taskgate va a ir a la GDT y va a obtener el descriptor de TSS y con el descriptor de TSS va a obtener el contexto de ejecución para poder hacer un intercambio de tareas, ¿sí? Un task switch de tareas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo es que funciona el task switch. Por ahora llévense que las taskgate pueden obtener una entrada en la GDT que es un descriptor de tareas y eso es lo que permite llegar a hacer el task switch e intercambiar tareas. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a tratar acerca de tipos de interrupciones. Las interrupciones en sí se dividen en tres tipos, en tres clasificaciones de las interrupciones. Es importante no confundir estos tipos de interrupciones con lo que hablamos antes, con los tipos de puertas de tareas, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas. Esta clasificación simplemente es una clasificación que Intel le pone a los tipos de excepciones para entender qué puede pasar con esas interrupciones y qué puede hacer el programador desde el punto de vista del programa. Bien, esto son cosas que tienen que conocer. Desde el punto de vista del TP y de lo que vamos a terminar codeando, nosotros vamos a atender algunas interrupciones muy particulares porque son las que nos interesan desde el punto de vista del procesador, ¿sí? Para los mecanismos del procesador. Bien, el procesador tiene muchas interrupciones, ¿sí? De las cuales solo nos van a importar algunas. Bien, entonces los tipos de interrupciones van a ser fault, que quiere decir que es un problema que se generó en el procesador, pero que el programa puede ser corregido, puede ser arreglado de alguna manera para que la ejecución siga sin tener ningún problema, básicamente, ¿sí? Un ejemplo de esto, un ejemplo de fault, es cuando, por ejemplo, tenemos un page fault. O sea, queremos acceder a una página de memoria y el sistema operativo, el procesador, perdón, nos dice, mira, esa página no existe, no está, arreglate. Entonces ese control pasa al lado del sistema operativo y el sistema operativo dice, uy, ya sé por qué no está. En realidad no está, no porque vos cometiste un error tratando de acceder, sino porque yo, procesador, sistema operativo, te la saqué de contexto para ahorrarte memoria o para mandarla a guardar a otro lugar. No hay problema, ahora yo, sistema operativo, voy a buscar esa página de memoria, te la voy a poner de vuelta en tu lugar y vos te voy a dar perilla de vuelta para que siga corriendo tu programa como si nada hubiera pasado, ¿sí? Como si nunca hubieras llegado a esa excepción y se hubiera roto algo. Bien, en general todo lo que son problemas con memoria terminan siendo faults, que pueden terminar siendo errores de verdad, porque el sistema operativo dice, no, te estás mandando una macana, o porque el sistema operativo, en pos de hacer más eficiente el procesamiento de las páginas de memoria, hizo algo para que eventualmente cuando el procesador genere la falla, el sistema operativo la resuelva. Todos estos mecanismos nosotros los vamos a ver desde bajo nivel,
¿sí? Y desde alto nivel los van a ver en la materia de sistemas operativos, ¿sí? El manejo de memoria a alto nivel es parte de sistemas operativos. Nosotros solo vamos a entender la parte del funcionamiento a bajo nivel de dónde se produce una excepción y de quién es responsabilidad resolverla. Cómo la resuelve o qué técnicas utiliza para resolver esa problemática es parte de sistemas operativos, ¿sí? Nosotros vemos solo el mecanismo a bajo nivel. Otro de los tipos de interrupciones es una trap, ¿sí? Esto pasa cuando lo que se sucede es que la interrupción que generó el problema no puede ser ejecutada, ¿sí? Es una excepción que se produce cuando una interrupción no puede ser ejecutada. Entonces, podemos retornar la ejecución sin romper nada, ¿bien? Pero la ejecución de esa instrucción no se vuelve a ejecutar, ¿sí? Esa instrucción en realidad no la voy a ejecutar de vuelta. Por ejemplo, cuando una instrucción produce un problema, ejemplo, ejecuta una instrucción y esa instrucción divide por 0, ¿sí? Esa instrucción, esa ejecución se detiene, ¿bien? Y me genera una excepción. El procesador captura esa excepción y se la da al sistema operativo para decir, che, sistema operativo, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Y el sistema operativo puede decidir o matar al programa o continuar la ejecución como si nada. Pero no va a continuar la ejecución volviendo a ejecutar la instrucción que generó el problema, porque si la vuelve a ejecutar va a generar el problema de vuelta. No es como en el otro caso de las fault, que yo en realidad la tengo que ejecutar de vuelta porque esa instrucción falló porque el sistema tenía algo erróneo, ¿sí? Me faltaba un pedazo de memoria, ¿sí? Así que alguien había que primero arreglar ese pedazo de memoria que me faltaba para que yo pueda ejecutar la instrucción. Bien, ahora de vuelta, no ese es el caso, es una trap. Directamente yo no la puedo ejecutar de vuelta la instrucción, así que tengo que pasarla de largo. Bien, el otro caso es un abort, cuando, mira, la instrucción que produjo el problema, no sé si se puede recuperar. Hay casos en que sí se puede recuperar, casos en que no, pero el sistema operativo se tendrá que hacer cargo. Lo más probable es que no, ¿sí? Que no puedas volver de un abort, ¿sí? Es cuando realmente sucedió algo grave que o es un problema de hardware, o es un problema en las tablas del sistema, o es un problema en un lugar donde no hay manera de encontrar la causa, o no hay manera de encontrar una solución razonable a ese problema. Así que el flujo del programa probablemente se tenga que cortar y tengas que recuperar el flujo del programa de alguna otra manera. Bien, estos son los tipos de interrupciones y me detengo en esto porque es muy importante entender los tipos para saber en realidad qué está pasando en cada una de las excepciones. De estas excepciones, algunas de nuevo vamos a utilizarlas, las vamos a atender de alguna manera particular, otras no. En general, en términos del trabajo práctico, vamos a atender todas las interrupciones, ¿sí? Y todas las excepciones. Cualquier problema que pueda generar mi aplicación va a tener que ser resuelto por nuestro, entre comillas, sistemita operativo. ¿Bien? Probablemente la manera de solucionarlo sea matar a la tarea que generó ese problema y volver a la ejecución como si nada, ¿sí? De otra tarea que esté corriendo en nuestro sistema. Bien, pero es importante que entiendas que cada una de estas tiene una manera particular de funcionar, ¿sí? Ahora vamos a contar un poquito de la tablita. La tablita de interrupciones, ¿sí? Que van a ser las primeras interrupciones que tiene el procesador, que en términos de Intel no se llaman interrupciones, sino Intel las llama excepciones, porque son interrupciones no enmascarables, son interrupciones que no se pueden detener y además son excepciones, ¿sí? En particular es una clasificación que las llama excepciones porque pueden generar, son problemas en realidad que genera el procesador, son los de esta lista, ¿bien? Son los primeros 32 interrupciones, ¿sí? Son las que se llaman excepciones y son las reservadas por el procesador. Hay algunas que tienen asignadas algún valor, otras que directamente no, y son excepciones muy particulares que son reservadas para Intel y no se utilizan. Bueno, la primera que habíamos nombrado es justamente división por 0, ¿sí? Que vean que es una fault. Bueno, esta es una reserve que está reservada, ¿sí?
Y acá tenemos todas las excepciones. Por ejemplo, unas que vamos a usar van a ser división por cero, que esta la podemos capturar. Acá tenemos una interrupción que se llama interrupción breakpoint. Esta, por ejemplo, es la que utiliza GDB. GDB genera esa excepción, el sistema operativo la captura y le da control a GDB para poder justamente capturar, seguir el flujo del programa para poder debuguearlo. Cuando ustedes debuguean un código en GDB, lo que está haciendo GDB es modificando su binario para agregar esta excepción, ¿sí? Para agregar esta interrupción. Por ejemplo, la interrupción de overflow, la interrupción de invalid opcode, ¿sí? Cuando queremos ejecutar una instrucción que es inválida, ¿sí? Una instrucción que no se puede ejecutar. Muchas veces la interrupción que va a caer va a ser esta, ¿sí? Noten que es un fault, es decir, se puede volver a seguir ejecutando después de leer una instrucción que es inválida, ¿bien? Y esa ejecución va a no ejecutar esa instrucción, sino va a ejecutar a partir de la siguiente instrucción, por eso es un fault. Un caso donde se puede dar esto es, por ejemplo, cuando queremos ejecutar código compilado para un procesador que tiene más instrucciones que el nuestro. El sistema operativo podría, por ejemplo, capturar la excepción de invalid opcode y decir, uy, mira, esta instrucción es la instrucción Pepito. Yo, como procesador, no sé resolver la instrucción Pepito, pero la puedo simular desde software, ¿sí? Puedo hacer las veces de lo que hace la instrucción Pepito. Entonces, hago las veces de la instrucción Pepito, como si se hubiera ejecutado la instrucción Pepito, y luego vuelvo a correr mi programa, como si esa instrucción se hubiera ejecutado como si nada. ¿Bien? Esa es una manera de, por ejemplo, resolver esa excepción. Acá tenés otra de las interrupciones que tiene que ver con el coprocesador matemático. Esto lo vieron un poco cuando vieron el tema de SIMD, que existía algo que estaba por afuera del procesador, que era el coprocesador matemático. Acá tienen la instrucción de doble falta. Esta instrucción es cuando implica que genere una interrupción no enmascarable. Esto va a terminar en un problema del procesador. Invalid TCS, bueno, tienen varias, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen la interrupción 11, que es segmento no presente, ¿sí? Esta es un error de segmentación, ¿sí? Es esta interrupción. Este es un error de tareas, ¿bien? Cuando hacen invalid TCS. La lista sigue, acá tienen un stack segment fault. Esto es cuando tienen un error en el segmento de pila, ¿sí? Cuando tienen un error tratando de acceder a un segmento de pila, la interrupción 12. Y acá es una interrupción que van a conocer mucho porque es una interrupción que sucede básicamente con cualquier macana que se mandes, que es la interrupción de protección general, ¿sí? Todas estas interrupciones están detalladas en el manual y cada una dice por qué se produce. En las teóricas Alejandro da muchísimo más detalles acerca de las interrupciones. Pero bueno, esta es la interrupción de protección general, que cualquier cosa que pase referente a protección de memoria va a terminar en la interrupción de protección general o en la interrupción 13, ¿sí? La otra interrupción muy conocida es la interrupción page fault, que esto es un error cuando tienen un problema con paginación, ¿sí? Es algo que todavía no vimos, pero lo vamos a ver muy pronto, que es justamente error en paginación. Después tenemos otro tipo de interrupciones, como error de floating point, error de alineamiento, matching check. Estos son otro tipo de errores, ¿bien? Bueno, hasta que llegamos a la 31, es decir, de la 0 a la 31 son 32 excepciones o interrupciones que son no enmascarables y son las reservadas por el procesador. A partir de la 32 hasta las 255 tenemos el resto de las interrupciones, que pueden ser interrupciones definidas por el usuario o interrupciones externas. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poco de dónde viene esto de las interrupciones definidas por el usuario y las interrupciones externas, ¿sí? Pero esto queda para la clase siguiente. Bien. Bueno, este es un tema muy importante que tiene que ver con protección. Lo voy a pasar rápido porque a pesar de que es muy importante, es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente va a haber dos cuestiones cuando atendamos una interrupción. Por lo pronto vamos a atender interrupciones que van a generarse en nivel de privilegio 0, porque vamos a hacer el kernel al principio de todo, y las va a atender el kernel. Así que como
somos el kernel y generamos interrupciones en el kernel y las interrupciones van a ser atendidas por el kernel, todo el universo vive en nivel 0. Es decir, estamos en el primer caso. En el stack no hay un cambio de privilegio, ¿sí? Acá no hay un cambio de privilegio porque generamos las interrupciones de vuelta en nivel 0 y las atendemos en nivel 0. Así que es nivel 0 contra nivel 0. Cuando pasa eso, los datos, o sea, la información, se guarda en el stack de nivel 0, en la pila que tengamos seleccionada, en el ESP, en el valor que tenga el ESP actual. ¿Bien? Ahí se va a guardar todas las cosas que nos guarda el procesador cuando se genera una interrupción, que son justamente todos estos datos. Los flags, ¿sí? Acá guarda todos los flags, guarda el CS, guarda el EIP y guarda algo llamado el código de error, que vamos a ver un poquito más adelante qué significa. ¿Bien? Esto va a haber excepciones que guarden código de error y excepciones que no guarden código de error. Por ejemplo, las interrupciones atendidas por software no van a guardar código de error. ¿Bien? Lo que tenemos es de vuelta el flags y fíjense que entre CS y EIP, justamente estos dos valores son los que me permiten llegar a la instrucción que se estaba ejecutando. Esto es como la dirección de retorno con esteroides, ¿sí? Todos estos datos son la información necesaria para llegar a la dirección de retorno cuando volvamos de una interrupción. Y ahora, cuando volvamos de la interrupción, no vamos a ejecutar ret, sino vamos a ejecutar una instrucción muy particular que es ret-i. Esa es la instrucción que me permite hacer un retorno de interrupciones. ¿Bien? El otro caso es este caso justamente, que es el caso en que hay un cambio de nivel de privilegio. Esto pasa cuando, por ejemplo, la interrupción se atiende en nivel 0, pero el código que se estaba ejecutando era nivel 3. Por ejemplo, yo estoy ejecutando la tarea en nivel 3 y de repente hago una división por 0, ¿sí? La rutina que va a atender esa división por 0 es una rutina de nivel 0. ¿Bien? Así que va a haber un cambio de privilegio. Ese cambio de privilegio implica un cambio de stack, un cambio de pila. ¿Por qué? Porque básicamente si yo soy el kernel, no puedo escribir mis datos súper bonitos de kernel y súper privilegiados en la pila del usuario. Porque la pila del usuario es la pila del usuario. Yo no puedo escribirle datos de nivel de kernel en la información del usuario y después dejárselos. Porque ahí puede haber información súper privilegiada. Así que eso no puede pasar a nivel de usuario. Entonces, la manera de solucionar esto, la manera que propone Intel, es hacer un cambio de pilas. Cuando se produce una interrupción en la que hay un cambio de privilegio, se genera un cambio de pilas. Es decir, se salta a una pila de nivel 0. ¿Sí? ¿De dónde la saca? Bueno, la saca de la tarea actual que está corriendo. Es información que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero llévense solo esta cuestión que tiene que ver con, ojo, cuando la interrupción se produce en nivel 0, va a haber un cambio de privilegio y esto implica que la información que se va a guardar en la pila va a ser diferente y la pila que se va a usar va a ser diferente, ¿sí? Y noten el detalle que además de toda esta información, lo que se está guardando adicionalmente es el SS y el ESP, es decir, los dos datos para llegar a la pila del usuario, es decir, para poder restaurar la pila del usuario. Bien, bueno, ahora paso a hablarles un poco del tema del error code. El error code es no más que un valor de 32 bits en el cual se guarda alguna información adicional que el procesador genera a la hora de entender de dónde viene esta interrupción, ¿bien? ¿Por qué se produjo? ¿Quién la generó? ¿Sí? Hay muchísima información o metainformación que deja el procesador cuando se genera una interrupción. Les doy un ejemplo: cuando se genera una interrupción de page fault, la información de qué dirección de memoria generó, o a qué dirección de memoria se quiso acceder y que terminó generando un page fault, se guarda en uno de los registros de control, en el registro de control CR4. ¿Bien? Así como esa, hay un montón de información que se guarda. En particular, el código de error es otra de esas informaciones
que se guarda. El código de error tiene algunos campos. El primer campo es el primer bit, el bit menos significativo, que indica si el evento que generó la excepción es externo al procesador o no. Esto quiere decir que vino por una interrupción externa o por una excepción interna. El table indicator, el identificador del descriptor, se refiere a si el campo del index es una puerta de la IDT, o sea, es una puerta de interrupciones, o es una puerta de la GDT o LDT, ¿sí? O sea, se refiere a si este campo se refiere a si es 1, va a salir de la IDT, ¿sí? Va a salir de la tabla de interrupciones, y si es 0 se refiere a que sale de la tabla de descriptores globales o la tabla de descriptores locales, ¿bien? Y el TI, el Table Indicator, indica cuál de las dos tablas es, ¿sí? Si es la tabla global o la tabla local. Un ejemplo de esto es si el error se produce cuando quiero saltar a atender, por ejemplo, una división por 0, este valor va a estar en 1, porque justamente es la IDT, y este valor, el Table Indicator, va a estar en 0, ¿sí? Porque no me importa, este valor no me va a importar, ¿bien? Y el evento, como pudo haber venido, como es una excepción, el evento va a ser 0, porque es un evento interno, ¿sí? No vino de un evento externo, ¿bien? Un evento interno, porque es una excepción de procesador, es una división por 0. Por ejemplo, si el error se produce porque estoy haciendo un error de memoria cuando estoy tratando de acceder a entrada-salida, por ejemplo, va a ser externo, y la tabla que lo produjo, probablemente el código se esté ejecutando, por ejemplo, en la GDT, así que este valor va a ser 0, y el Table Indicator va a estar en 0 también, porque se refiere a la GDT, ¿sí? Y el índice va a ser un valor dentro de la GDT, ¿sí? Básicamente eso es el código de error. En términos generales, nosotros no usamos el código de error, solo nos permite indicar algunos de los datos para poder entender de dónde se genera una excepción. Podemos tener ejercicios donde tengamos que hacer eso, por ejemplo, donde tengamos que diferenciar si la interrupción viene de un evento externo o un evento interno, así que va a haber que ir al código de error y fijarnos el bit menos significativo de este campo, ¿sí? Ese tipo de eventos para tomar decisiones dentro de la excepción, ¿sí? Para eso en general se utiliza el código de error. Bueno, hasta ahora con todo esto terminamos la explicación de dónde viene este universo de las excepciones. Bien, ahora vamos a pasar un poco a código, ¿sí? Dentro del TP vamos a proveer un archivo que se llama idt.h que va a tener definidas las estructuras para la GDT, para la IDT y para el IDTR, ¿sí? Para el registro, para poder cargar el registro del descriptor de la IDT, ¿sí? Además vamos a tener un archivo idt.c que va a tener en cada una de sus entradas, cada una de las entradas del archivo idt.c, va a tener todas las entradas de la estructura de la IDT, ¿sí? Más adelante, en otro de las clases, vamos a hablar de cómo completar esta tabla de interrupciones, más en detalle refiriéndonos al código, ¿sí? Esto es simplemente una introducción para que entiendan qué es lo que van a ver cuando ven el código. Van a tener la tabla de interrupciones, que se va a llamar IDT, va a tener 255 entradas, y va a ser una IDT entry, ¿sí? Acá vamos a tener definidas cada uno de los valores, pero a diferencia de la GDT que la cargábamos directamente en código, ahora la vamos a cargar en tiempo de ejecución. Es decir, vamos a tener que ejecutar una función que nos cargue la tabla, ¿sí? Esto tiene que ver porque los símbolos no están definidos en tiempo de compilación, ¿bien? Se definen recién en tiempo de linkeo, ¿sí? En ese momento se definen realmente los símbolos. Por lo tanto, como no los tenemos en tiempo de compilación, no nos queda otra, lamentablemente, que
hacer código que genere esta tabla, ¿sí? Es importante reconocer que este código que genera tabla en un sistema operativo de verdad se hacen otro tipo de procedimientos para no tener que ejecutar código que complete una tabla, ¿sí? Esto, como es un trabajo práctico de una materia, estamos haciendo justamente esta salvedad de correr código que genere una tabla, ¿sí? En la vida real, en realidad, la tabla ya está definida desde el vamos y la definimos en tiempo de compilación, ¿sí? Bueno, vamos a tener una macro que se llama, para definir cada una de estas entradas, vamos a tener una macro que se llama idtEntry. Los invito a leerlas, está explicado en el código de la cátedra, está explicado cómo es que funciona esta idtEntry. Pero básicamente lo que va a hacer es declarar una entrada en la IDT, ¿sí? Bajo este número, que va a ser el número de la excepción, y va a definir un handler de interrupciones que se va a llamar -ISR y el número que pongamos, ¿sí? Si acá pongo 0, va a ser -ISR0. Bien, acá podemos poner cualquier cosa, en general tenemos que poner un número, si no, no va a funcionar. Y acá lo que vamos a poner es, lo que va a aparecer es justamente el número, ¿sí? Va a generar ese símbolo. Y no nos va a quedar otra que definir ese símbolo. Y ese símbolo sí lo definimos en Assembler, en otro archivo que se llama isr.asm, ¿sí? Porque el código que atienden los handlers de interrupciones lo vamos a tener que codificar sí o sí en Assembler. Bien, no lo podemos codificar en C. La razón por la cual no lo podemos codificar en C es porque C no nos permite ejecutar la instrucción retorno de interrupción. Bien, no podemos retornar de una interrupción en C. Bueno, la función para inicializar estos handlers la vamos a llamar init-idt, y ahí es donde vamos a listar las macros idtEntry una a una. Bien. Bueno, las estructuras van a ser estas, las estructuras son muy básicas, ¿sí? Van a ser las estructuras del descriptor de la IDT, esta ya la tenemos construida, y las entradas de la IDT, que las definimos como 4 valores, donde tenemos el selector de segmento, el offset partido en 2, y los atributos que los tenemos todos juntos, codificados como un short. Bien, son libres de modificar estas estructuras si necesitan modificarlas por cualquier razón. En principio tienen esto como parte del trabajo práctico, como parte de la infraestructura que les proveemos para el trabajo práctico. Bueno, para terminar, una rutina de interrupciones, ¿sí? En todo contexto tiene que preservar los registros, ¿sí? O cualquier estado que vayamos a romper, ¿sí? No podemos romper el estado del procesador. El contexto de ejecución no lo podemos romper, porque si lo rompemos, la interrupción va a dejar de ser transparente. Así que lo primero que tenemos que hacer dentro de una interrupción, cualquiera sea el caso, lo primero es hacer que la interrupción sea transparente, ¿sí? Hacer que la interrupción no rompa nada. Lo primero que tenemos que hacer es guardarnos todo. Acá no hay convención C que valga, no hay registros que valgan, tenemos que guardar absolutamente todo. Bien, lo que seguro vamos a guardar van a ser los registros, lo que se guarda automáticamente, por ejemplo, para una interrupción, van a ser los flags, ¿sí? Como vimos antes, los flags se guardan automáticamente, por suerte, porque si no, también deberíamos guardar los flags. Recuerden, las interrupciones tienen que ser transparentes, no podemos romper nada, ¿sí? Después, obviamente, una vez que tengamos todo el contexto salvaguardado, podemos realizar la tarea que vaya a ser la interrupción. Lo que sea que haga la interrupción es el paso siguiente. Lo siguiente es restaurar los registros que hayamos guardado, el estado que hayamos guardado, y por último, ejecutar la rutina, ¿sí? la instrucción que retorna de interrupción, ¿sí? Esa es la última que tenemos que ejecutar. Y ahí terminaríamos de resolver una interrupción. Bien, eso sería una manera, los pasos básicos para resolver una interrupción. A continuación vamos a tener otro video que nos va a hablar de las interrupciones externas, ¿sí? Esto continúa. Bueno, muchas gracias hasta ahora
y espero que les haya divertido. La próxima clase vemos el tema de interrupciones externas.